Hola, hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Profe Erika Math, donde aprenderás matemáticas de una forma fácil y divertida. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Dale like a nuestro video y compártelo con tus compañeros. Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del caso 1 de factorización. El caso 1 de factorización es acerca del factor común y se le llama al número o la variable que se encuentra en todos los términos de un polinomio. Para poder realizar con éxito este primer caso de factorización es necesario seguir atentamente los siguientes pasos. Primero, busca la variable o coeficientes que se repiten. Segundo, sácalos del grupo. Tercero, anota entre paréntesis las letras y números que sobran si les quitas el factor común. Muy bien, vamos a colocar en práctica estos pasitos, pero no sin antes entender qué es un factor. Son los números que se multiplican para obtener otro número. Por ejemplo, los factores de 12. 1 por 12, 12. Está el factor 1, factor 12. 2 por 6, 12. Factor 2, factor 6. 3 por 4, 12. Factor 3, factor 4. Esos son factores. Entonces, vamos con los siguientes ejemplos. Determinar el factor común de los siguientes polinomios. Entonces aquí tenemos un monomio, hay dos expresiones algebraicas, dos términos. Entonces, ¿qué tienen en común? Entonces, es importante tener en cuenta los pasos. Ellos pueden tener en común números o variables. ¿Qué tienen en común el 10 y el 30? El 10 y el 30, si verificamos, esos números son múltiplos de 10. Entonces, tienen en común el 10. 10 y aparte de eso, tienen en común la letra B. Acá hay una B, acá hay una B. Entonces, 10, B. Ahora colocamos entre paréntesis. Vamos a colocar entre paréntesis lo que nos quedó después de haber sacado ese factor común. ¿Qué nos quedó de acá? Entonces el factor es 10 por 1, o sea que me quedó 1 y saqué la b, entonces solo me va a quedar el número 1. Menos, al sacar el factor 10, entonces este sería 10 por 3, que es 30. Saco el factor 10, me queda el número 3 y me queda la letra A. Muy bien, vamos con el segundo ejemplo. 10a a la 2 menos 5a más 15a a la 3. ¿Qué tienen en común estos términos? Son múltiplos de 5, efectivamente, y aparte de eso tiene la a en común. Vamos a tomar el menor exponente. Este tiene a la 1, este es a la 2 y este es a la 3. Entonces el mínimo exponente es a la 1. Y factor común de los coeficientes sería el número 5. Entonces el factor común sería 5a. Y ahora, entonces escribimos dentro del paréntesis lo que nos quedó. Entonces 10 es tener la multiplicación de los factores 5 por 2. Si yo saco 5, entonces me queda el factor 2. Y como saqué una A, entonces me va a quedar 1. Porque tener A a la 2 es igual a tener A por A. Se suman los exponentes. Entonces si saco 1, me queda 1. Menos, saqué el 5, saqué la A, entonces solo me va a quedar el factor 1 porque esto es 5 por 1. Me queda solo el factor 1. Y acá del 15, entonces sería 5 por 3. Saco el 5, me queda el factor 3. Y acá es a la 3, entonces me va a quedar a al cuadrado. Y he terminado la factorización. Tercer ejercicio. 18m xy a la 2 menos 54m
al cuadrado x a la 2 y a la 2 más 36m y a la 2. ¿Qué tienen en común? Rápidamente. Entonces, 54 es divisible entre 18, 36 también es divisible entre 18 y pues 18 sobre sí mismo. Entonces, el factor común en los coeficientes es el número 18. Listo. Aparte de eso, ¿qué tienen en común en las variables? Entonces yo por acá veo una m, por acá veo una m y por acá también veo una m. El mínimo exponente es m a la 1, entonces voy a sacar una sola. ¿Qué más tienen en común? A ver la x. Por acá una x, por acá una x, pero acá este no tiene x. Recuerden que es factor común y todos deben de compartir la misma variable para poder sacarla. Entonces no puedo sacar. Miremos la y. Y a la 2, y a la 2, y a la 2. Perfecto. Podemos sacar entonces y a la 2. Y ahora entonces vamos a ver qué nos queda de haber sacado y a la 2. Entonces de acá saqué el 18 y la m y saqué y a la 2. ¿Qué nos quedó? Solo la x. Menos del 54. Entonces 54 dividido 18, entonces será 3. 3, entonces aquí es 18 por 3. Saqué el factor 18. Y saqué una m, entonces acá es m al cuadrado, me va a quedar 1, me va a quedar x a la 2 y saqué y a la 2, entonces ya no la coloco. Más 18, esto es 18 por 2. Entonces nos queda el factor 2, la m ya no me queda, la y tampoco. ¿Listo? Y he terminado la factorización. Y por último, tenemos este polinomio que tiene 1, 2, 3, 4 términos. ¿Qué tienen en común los coeficientes? Yo veo acá un 6, un 9, 12 y 3. Todos tienen en común que son múltiplos de 3. Entonces, tranquilamente yo puedo sacar como factor común el número 3. A ver qué más tiene en común. X, X, X y X. Muy bien, saco el menor exponente. Entonces, X a la 1. Miremos la Y. Y a la 3, Y a la 3, Y a la 3, Y a la 3. Perfecto, podemos sacar Y a la 3. Entonces ahora abrimos paréntesis y vamos a copiar todo lo que nos quedó después de haber sacado ese factor común. ¿Por qué ya no reviso las otras letras? La n, por ejemplo, porque este ya no tiene la letra n. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 6? Sería 2. Como saqué la x, entonces ya no la coloco acá porque ya la saqué, y a la 3 tampoco, entonces solo me queda el 2. Menos, ¿qué número multiplicado por 3 me da 9? El 3. Me queda la n y saqué solo una x, o sea que me queda una. Y la x y la y, entonces ya no la ponemos. Más, ¿qué número multiplicado por 3 me da 12? 4. 4n, saqué solo una x, me queda x a la 2. Y la y a la 3 pues ya no es necesario colocarla. Menos, saqué el 3, me queda el factor 1, entonces me queda n a la 2, x a la 4, saqué 1, me queda x a la 3 y la y ya no la debo poner. Ahora se preguntarán, ¿por qué no coloqué acá el factor 1 como lo hice acá o acá? Pues cuando tengo variables no es necesario colocarla porque tener una n es lo mismo a tener una n o n. ¿Listo? Entonces es lo mismo. Si quieres saber los siguientes casos de factorización, te invito a que sigas revisando los videos. Espero que te haya servido muchísimo. No olvides suscribirte a nuestro canal y que Dios te bendiga.